esta hora, gloria sea al Señor, y como hemos dicho, alaba a Dios. Ese es el propósito. Es el propósito de este momento, gloria sea al Señor, ¿verdad? No hay otro propósito en la vida sino el poder alabar a Dios. Aún en todos los momentos que nos tiempo de alabar a nuestro Dios. Amén. ¿Cómo ha sido tu semana en este día? A ver, cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Ah? ¿Cómo han sido tus oraciones? ¿Cómo ha estado tu devocional? ¿Cómo ha estado ese momento? Yo creo que ha habido un momento maravilloso, porque en realidad nosotros hemos propuesto en esta semana unos días de ayuno y oración, y yo creo que verdaderamente nos han hecho mucho de bien. Gloria sea al Señor, puesto porque es diferente cuando uno busca al Señor en ayuno y oración, porque no le es a uno, por ejemplo, muchas veces tan dificultoso poder entrar en cualquier momento de oración. Es como que cualquier momento se presta, se abre para uno poder sentir a Dios de una manera especial. Gloria sea al Señor, amados hermanos, y creemos, bendito sea el nombre del Señor, que Dios le agrada cuando su pueblo le busca en ayuno y oración. Pero en este día, como le digo, tenemos una palabra de parte de Dios, y yo creo que es muy bonito compartir, ¿verdad?, lo que Dios va hablando. Como decía esta alabanza, que la colocamos a propósito, como dice allá, es necesario escuchar lo que Dios está hablando. Mayormente en el tiempo que nosotros estamos viviendo es cuando más necesitamos escuchar la voz de Dios. Amén. Siempre llevo en mi corazón, en este tiempo, es un tiempo de uno aprenderse, si es posible, de memoria, y repetir todos los días el Salmo 23, ¿verdad? Recordar esta palabra del rey David en sus momentos cuando él estaba en esa travesía, en esa persecución, en ese momento difícil de su vida, pero de ese momento difícil de su vida nace este Salmo 23, donde él comienza a mirar a Dios, lo mira como su pastor. Él se pone en el lugar de la oveja. Él no está como líder, sino él está como un seguidor. Y él sabe que mientras él pueda seguirlo al Señor como su pastor, él dijo, nada me faltará. Amén. Estamos en un tiempo, hermano, gloria sea al Señor, escuche bien. ¿Por qué comienzo con estas palabras? Porque David, en el momento que se estaba encontrando en esta situación, él estaba perdiendo muchas cosas. Entonces él llega el momento que él declara y dice, Jehová es mi pastor. Amén, es mi pastor y nada me faltará. Y yo creo que esa debe ser la declaración de la iglesia en los últimos días que estamos viviendo y en todo tiempo. Jehová es nuestro pastor, no estamos desamparados, no estamos solos. Y el Señor dijo estas palabras tan bellas, dice que lo que el Padre había colocado en sus manos, nadie los arrebataría. Así que esa confianza debe estar en nuestro corazón. ¿En qué manos usted está? Yo estoy en las manos de Dios, yo estoy en las manos de mi Señor Dios Todopoderoso. ¿Dónde está mi fe? Mi fe está en Jesús, mi fe está en Dios. Mi fe está allí sustentada por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y mientras nosotros tengamos esta confianza, todo lo que venga a nuestra vida, el Señor no nos dijo, el Señor no nos mintió que no tendríamos aflicciones. Él nos dijo, en este mundo vamos a padecer aflicciones, ¿verdad? Pero que confiáramos porque Él ya había vencido. Sin otras palabras, estaba declarando que ya la victoria es garantizada. La victoria es garantizada, ¿verdad que sí? Gloria sea al Señor. Entonces, tú y yo vamos a mirar en este tiempo al Señor como nuestro, y todos los tiempos, como nuestro pastor. Él es mi pastor y Él va a ser el que nos va a llevar, Él va a ser el que nos va a dirigir, Él va a ser el que nos va a sustentar. Él es el Dios Todopoderoso y tú y yo tenemos que estar allí agarrados de esa mano poderosa, gloria sea al Señor. Aunque por allí con la vara, ¿verdad? La vara. Así van a haber momentos en que el Señor nos va a tener que corregir, nos va a tener que disciplinar. Otras veces con el callado. En los momentos donde nosotros no sabíamos y habían trampas del enemigo y de pronto caemos, el callado nos levantará del Señor. Amén. Su vara y su callado, simplemente dice la Biblia, él reconoce, David, que la vara de Dios, que es para la corrección, y el callado, que es para el rescate, su vara y su callado nos infundirán aliento. Amén. Cuando venga ese momento de desaliento, el Señor nos dará aliento. Yo no sé cuántos en esta tarde pueden estar atravesando un momento de desaliento. Yo no sé por qué esta palabra viene hoy a mi corazón
Y es porque seguramente en tu corazón, en algún momento de tu vida, pues te has sentido desalentado, desalentada, o quizá hoy mismo estás viviendo un momento de desaliento con esto del COVID-19, con todas las cosas que estamos viviendo, hermano, las cosas que estamos experimentando, con esto de la famosa propuesta de este señor Bill Gates, y de todas las cosas. Es como que está creciendo un pánico, un miedo, ¿verdad?, en toda la humanidad. ¿Qué es lo que está pasando? La humanidad está cambiando, el mundo está enfrentando uno de los cambios, ¿verdad?, más significativos en la historia de la humanidad. Son unos cambios, ¿verdad?, pero es porque hay un cumplimiento profético. Amén de todas las cosas que están sucediendo, tenemos que entender que hay un cumplimiento profético. El Señor lo había dicho, que van a venir estas cosas. El Señor dijo, se recuerda, ¿cuántas veces no hemos compartido nosotros en la Biblia que el Señor dijo, estos serán principios de dolores? Y son principios de dolores, hermano, lo que estamos viendo alrededor del mundo, el aumento del COVID-19, el aumento de tantas cosas malas que está habiendo, tanta violencia que se está registrando como nunca antes, ¿verdad? Y mayormente el aumento de la violencia viene también porque los gobiernos, ¿verdad?, le han restado la autoridad a las fuerzas policiales, que son las que mantienen el orden. Entonces, donde se quita a aquellos que mantienen el orden, pues lo que viene detrás de ellos es un desorden, es un caos. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en este tiempo, y lo estamos viendo aquí en Norteamérica, lo estamos viendo en Centroamérica, lo estamos viendo también allá en Sudamérica, lo estamos viendo en cualquier lugar del planeta. Hay un desorden, hay un caos que se está moviendo, aunque lentamente, pero están generando muertes en masa. Ahora, déjeme decirle, el Señor nos dijo, ¿verdad? El Señor nos dijo que en los últimos tiempos, una de las señales apocalípticas será, gloria sea al Señor, es que hay 4 caballos, y esos 4 caballos aunque tienen el mismo jinete, ¿verdad?, vemos allí que esos 4 caballos hablan de 4 tiempos específicos que van a ir siendo marcados al pie de la letra, ¿verdad que sí? Entonces nosotros tenemos que prepararnos, la iglesia tiene que estar preparada, y ese es el punto de esta tarde, de hablarle a su corazón, ¿verdad? Para que usted no diga, me tengo que preparar. Usted ya tiene que estar preparado. Yo ya tengo que estar preparado para lo que va a venir. Escuche bien lo que le estoy diciendo en esta tarde. Algo se está aproximando a la tierra. Algo está aconteciendo, y la iglesia tiene que estar preparada. La iglesia tiene que estar preparada para lo que está desarrollándose, ya que nosotros, hermanos, dependemos, y decimos en verdad, tenemos que aprender a depender de Dios, porque lo que se acerca, mucha gente nos ha dicho, no, que la iglesia se va, otros dicen que la iglesia se va, que la iglesia no va a pasar, que la iglesia no va a pasar nada de esto. Yo le digo una cosa, trate de leer bien su Biblia, porque la Escritura nos están declarando otro tipo de situaciones. La Escritura nos están dejando saber a nosotros bien claro, hermano. Y si usted es una persona, déjeme decirle, que es un cristiano, es una cristiana light, como decimos nosotros, que simplemente se alimentaba quizás cuando estaban los templos abiertos, de ir una vez al templo, y que de ahí tenía que esperar que viniera el otro servicio para poder usted congregarse, usted está para fracasar. Usted va a fracasar en su fe. Verdaderamente no hemos comprendido, ¿verdad?, que el templo verdadero somos nosotros, los hijos de Dios. El templo es el cuerpo suyo, es el templo del Espíritu Santo de Dios, donde debe haber diariamente y constantemente un culto para nuestro Dios. Su mente debe estar permanentemente buscando, indagando, adorando, hablándole a Él, cantándole a Él. Si usted no ha logrado alcanzar esa meta todavía, preocúpese por alcanzar esa meta, porque de lo contrario le tengo muy malas noticias. Usted no se irá con el Señor Jesucristo. Usted no va a poder disfrutar, ¿verdad?, de las bendiciones de este Dios maravilloso. Así que a ponernos, ¿verdad?, en el lugar donde el Señor nos quiere, a ponernos en el lugar donde el Señor nos necesita, y es en el remanente, ¿verdad?, en el remanente escogido que Dios tiene para él. Ahora, hablando de esto, ¿verdad?, yo quisiera en esta tarde hablarle
de algo? Pues sencillamente soy una persona que creo totalmente en lo que la Biblia dice, ¿verdad? A mí lo que la Biblia me dice, pues yo lo creo, no lo cuestiono, ni necesito pasar por muchos libros de teología para tratar de creer lo que la Biblia dice. Yo creo sencillamente lo que la palabra de Dios lo dice. ¿Por qué sencillamente? Porque es la palabra de Dios. Y nosotros podemos cuestionar muchas cosas, pero no podemos cuestionar la palabra de Dios. Eso sí, dándole la aplicación correcta como la palabra de Dios dice, no tergiversando, ni quitando, ni añadiéndole, sino como está escrita en las Sagradas Escrituras. En estos días, por ejemplo, yo hablaba con mi esposa y hablaba con algunos hermanos y le decía que en estos días el Señor me dio un sueño, ¿verdad? Y este sueño yo quiero compartirle sencillamente. Pero antes de compartirle este sueño, quisiera hablarle a cada uno de ustedes, y si es una persona nueva que está escuchando, quiero hacer notorio de que Dios, uno de los lenguajes de Dios en los últimos días es el tema de los sueños. Amén. Y no solamente en los últimos días, sino que también vamos a tomar también que en la antigüedad, pues Dios se movió también hablándole a hombres que ni siquiera creían en Él, pero Dios le dejaba saber a ellos, porque en esto sí se vale decir que Dios es el que pone reyes y el que quita reyes. Y cuando venía algo sobre las naciones impías, pues Dios le daba un sueño a los reyes, les dejaba saber, gloria a Dios, aunque ellos no podían interpretarlo. Ahora, note usted, cualquiera puede tener un sueño, pero no cualquiera puede interpretarlo. Tenemos que aprender a interpretarlo bajo las reglas de Dios, bajo los pensamientos divinos de Dios, porque lo que viene de Dios es de Dios. Amén. Y en el libro de los Hechos, me gustaría que mi esposa me acompañara y usted vaya también. Hay un capítulo, en el capítulo 2, mayormente en el versículo 17. Allí vamos a estar leyendo y quisiera iniciar, ¿verdad?, para poder introducir lo que voy a introducir en esta tarde. Gloria sea al Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a dejar que Dios nos lleve, ¿verdad?, a través de su palabra en esta preciosa tarde. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2, verso 16, dice la palabra de Dios: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Entonces notamos nosotros aquí en la palabra de Dios claramente que dice en los postreros días, en los últimos días, pues está entregando el modo de comunicación, cómo Dios se va a comunicar con su pueblo. Esto es la comunicación con su pueblo. Por lo cual yo quiero certificar verdaderamente que en estos últimos días no solamente es una persona, sino son muchas personas en el mundo que somos pueblo de Dios y que estamos recibiendo, ¿verdad? Usted también lo puede recibir. Si usted está, ¿verdad?, buscando al Señor, el Señor le va a mostrar sueños. Pero sueños que tengan que ver con el plan de los últimos tiempos, lo que está sucediendo. O sea, no cualquier sueño. Dios te va a dar un sueño donde te va a preparar, es para que tú te alertes, para que tú puedas alertar a otros también. Y en este día queremos nosotros hablar de un sueño específico, ¿verdad? En estos días yo le digo a mi esposa, yo por lo general tengo esa gracia, esa bendición que Dios me ha mostrado muchas cosas por sueño, y así como Él me las ha mostrado, se han llevado a cabo tal cual Él me los ha mostrado. Y sé reconocer, he aprendido a reconocer cuando los sueños vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios me da a ver muchas veces, la mayoría de las veces, está metido en las Sagradas Escrituras. Entonces veo que Dios está allí y nos está queriendo alertar de algo, ¿verdad? Entonces, partiendo de este punto, yo quisiera que usted pueda buscar en el libro de Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 41, ¿verdad? En el Génesis 41, vamos a ir para allá. Gloria sea al Señor. Génesis 41. ¿Verdad?
y vamos a dar lectura del versículo, desde el versículo 1 en adelante, y vamos a ver, habla de un rey, ¿verdad? De un faraón, que Dios le da un sueño específico a él, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que acontece en aquel momento. Gloria a Dios. Capítulo 41 del libro de Génesis, desde el verso 1 dice: Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista, muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas que crecían de una sola caña, y que después de ella salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, a todos sus sabios, y les contó Faraón su sueño, mas no había quien pudiese interpretar a Faraón. Ahí nomás. Fíjense, ya vemos nosotros aquí, ¿verdad? En esta palabra, que Faraón, ¿verdad? Es un rey de Egipto, ¿verdad? Pero aparece este momento en la vida también de ¿quién? De un joven llamado José. José es, ¿verdad? El hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Y fue puesto allí, ¿verdad? Vendido a uno de los generales, ¿verdad? Del ejército de Egipto, ¿verdad? Llamado Potifar, y allá fue, él lo compró, lo tuvo como esclavo, y yo quiero hacer esta mención porque, o sea, quiero hacer la comparación, mejor dicho, ¿verdad? Mirando esta escena a lo que Dios ha traído, ¿verdad? En este sueño, pero también que miremos en realidad, por ejemplo, José es el representante, ¿verdad? En este puedo decir, del pueblo de Dios dentro de una nación llamada Egipto, y Egipto representa el mundo, ¿verdad? Representa el mundo entero, ¿verdad? Siempre lo comparamos. Egipto es el mundo, o sea, o el sistema del mundo, ¿verdad? El sistema mundial. Y vamos a ver a José, ¿verdad? Que aún dentro de ese sistema, ¿verdad? Pero también que no pasa desapercibido. La iglesia, cualquier persona puede hacerla pasar o no hablar de ella, pero la iglesia no pasa desapercibida. La iglesia, recuerde que nosotros, la iglesia, somos la sal y la luz de este mundo, ¿verdad? Entonces, aunque muchas veces la gente quiera hacernos a nosotros como que no estamos, pero nadie puede ignorar que hay un pueblo que es diferente. Hay gente que es distinta. Hay gente, ¿y por qué es distinta? Porque es la gente que está llamada por Dios, y aquellos que escuchan la voz de Dios y vienen a los pies de Dios y viven para Él, pues son gente diferente. Es el pueblo escogido, es la nación comprada por precio, como dice allá nuestro hermano Pedro, ¿verdad? El pueblo adquirido por Dios, para que en ese pueblo se manifieste la gloria de aquel que los llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Entonces ese brillo de Dios está sobre la verdadera iglesia, está sobre ti, está sobre mí. Ese llamado está sobre ti, sobre mí. Aunque el mundo quiera hacerte para creer que tú pasas por despercibido, tú no vas a pasar. Dios verdaderamente te tiene a ti con un propósito en esta tierra, me tiene a mí con un propósito, y el propósito lo vamos a ver aquí envuelto en esta historia, de la historia de José y el sueño del faraón. Ahora, ¿por qué empecé aquí? Vemos a este hombre que está gobernando esta nación en su tiempo, pero vemos que Dios le concede soñar 2 sueños en una misma noche.
Y los dos sueños tienen que ver, ¿verdad?, con lo mismo, nada más que con diferentes figuras, pero tienen que ver exactamente con el mismo número. Y digo número porque hay un número metido allí y con las mismas acciones, ¿verdad? Y eso verdaderamente tenemos que nosotros notarlo. Bueno, dice allí que Faraón, ¿qué hizo? Soñó con el río. Bueno, en Egipto hay un río, ¿verdad?, que era la fuente de la vida de Egipto. O sea, Egipto, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene de especial en ese entonces la tierra de Egipto? Que toda la otra parte de las tierras que estaban alrededor de Egipto eran tierras que dependían de la lluvia. Entonces no eran tierras que tenían esta facilidad, ¿verdad?, que tenía Egipto. Egipto tenía el gran río Nilo, ¿verdad?, donde le proveía el pescado, donde le proveía la suficiente agua. Entonces sus cultivos se podían llevar a cabo en todo tiempo y tenían ellas esa facilidad. Ahora, pero entonces este rey, ¿verdad?, este faraón sueña este sueño que desde ese río, ¿verdad?, se levantan 7 vacas, ¿verdad? Sí, así como usted lo está leyendo, 7 vacas. Se levantan 7, retenga el número 7, ¿verdad? 7 vacas, y dice que estas son vacas hermosas, muy gordas, muy lindas, y que están comiendo sobre el prado. O sea, están alimentándose en un prado verde, ¿verdad?, en medio de un desierto, pero Egipto era un prado verde. Entonces él veía allá cómo se estaban alimentando, pero no obstante, detrás de esas 7 vacas dice que aparecen 7 vacas, otras 7 vacas, pero ya muy raquíticas, muy flacas, dice allá, muy enjuta de carne. O sea, no había carne en ellas, solamente un hueserío, ¿verdad? Y dice, y lo más tremendo que está diciendo aquí es que estas vacas flacas se comen a las vacas gordas. Entonces imagínense lo que este hombre está soñando, ¿verdad? Y él se despierta del sueño. Caray, dice, ¿qué tipo de sueño es esto? ¿Verdad? Y de pronto él dice que él está agitado en su espíritu y dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué sueño es este? Y de pronto después cuando que trata de pensar qué sueño más horrible el que he tenido, ¿verdad? Qué extraño. De pronto él dice, bueno, déjame ya, quizás mira la hora, y quizás dice, bueno, mira por la ventana y dice, bueno, todavía es de noche, voy a seguir descansando, y vuelve a su reposo. Y vemos allí que él, a medida que van cerrando sus ojos, viene otro sueño de parte de Dios. Y vemos allá que él sueña con espigas de trigo, ¿sí? El trigo que se asemeja al alimento, al pan, ¿verdad? Y que vemos que hay 7 espigas, ahora son 7 espigas de trigo que están hermosas, llenas de trigo, hermosas, pero también hay otras 7 que aparecen y también comienzan a devorar las 7, las otras tan malas, tan feas, ¿verdad? Y devoran la fea, devoran a las 7 espigas hermosas. Entonces cuando este faraón despierta, ¿verdad?, allí, y dice, ¿qué es esto? Entonces dice, bueno, voy a llamar a toda la gente sabia de mi reino, a toda la gente que puede darme una explicación, que tienen que darme una explicación, porque para eso están. Y nosotros vemos allá que el mundo, ¿qué dijimos? Egipto es el mundo. Y cuando acontecen cosas extrañas en el mundo tiene, ¿verdad? El mundo tiene sus formas y tiene su sistema donde cree que puede, ¿verdad?, interpretar las situaciones que vienen a este mundo. Y lo vemos nosotros aquí cuando dice que Él manda a traer ¿a quiénes? Él manda a traer a sus sabios, ¿verdad? Que podemos decir la gente intelectual de este mundo. Los intelectuales en este tiempo, con todo lo que está pasando, hay comentaristas económicos, hay comentaristas no sé de cuántas cosas, cuántos hombres de sabiduría están hablando y están tratando de explicar lo que está aconteciendo. Y uno dice que a través de que después de que pasan 100 años en la humanidad se repiten ciertas cosas y que vuelven un caos y no sé qué cuánto y que aquí, que allá, y van poniendo los sabios, los intelectuales, esos son los sabios del mundo, no los sabios de Dios, los sabios del mundo, ¿verdad? Los intelectuales tratan de tener una opinión y de ahí los noticieros llaman a estos sabios y le hacen comentarios, entrevistas y que puedan explicar, y eso usted lo ve repetitivamente en las noticias, y unos dan su opinión y otros dan las otras opiniones, pero no tratan, ¿verdad? No tienen la palabra justa para interpretar lo que está sucediendo.
Amén. Lo mismo que aconteció en el tiempo de José está aconteciendo en este tiempo. Amén. Y por eso es que usted tiene que meterse en esta palabra para poder entender verdaderamente que así como le aconteció a José en ese tiempo, te acontecerá a ti y a mí si verdaderamente tomamos esta palabra para nuestro corazón en esta tarde. Ahora, ellos buscaron a quién, dice, buscaron a los sabios, ¿verdad? Buscaron a los sabios, aquellos intelectuales en su tiempo que le dieron una explicación de qué significaría esto. Y no pudieron darle, no había forma, no encontraban, ¿verdad? ¿Cómo poder explicar? No entendían ellos tampoco. Después dice que a quién más buscaron, ¿verdad? ¿A quién más? Buscaron a los jefes, buscaron a los magos. O sea, los magos es el otro sistema, ¿verdad? Opuesto también a lo que es la parte intelectual, que tiene ya que ver con aquellos, como la gente está acostumbrada a hacer. Cuando la ciencia, la ciencia del hombre no me ayuda, pues la gente acude al otro lado, ¿verdad? Que es al ocultismo, que es a la magia, que es al espiritismo, y vemos en este tiempo también que se está abriendo mucho el espacio, ¿verdad? Mucha gente está acudiendo hoy al espiritismo, están acudiendo para tratar de ellos de lograr entender y comprender lo que está sucediendo, y aparecen en los noticieros el brujo mayor, el clarividente de aquí, de más allá, y tratan de exponer ellos también que qué es lo que espera para lo que resta de este año, que para el 21, y empiezan a declarar y empiezan a tirar cartas y empiezan a dar interpretaciones, y vemos que muchas veces nada de lo que ellos dicen acontece. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera los brujos tienen la respuesta para cuando Dios tiene un propósito. Amén. Entonces, fíjese, ahora yo quiero que note usted algo. Entonces, aunque son llamados estos aquí delante de este rey, para este presidente, para decir lo que está pasando, ellos decían, pues no tenemos la palabra, no podemos hacerlo, no tenemos la interpretación. Porque, ¿sabe? La única que puede interpretar a Dios en este tiempo es la verdadera iglesia de Jesucristo. Son aquellos que están metidos en la palabra de Dios y aquellos que tienen comunión con Dios verdaderamente. Si usted tiene comunión con Dios, usted va a poder interpretar lo que está aconteciendo en estos tiempos. Si usted mire, y no es necesario que usted tenga mucha teología, muchos libros, simplemente que usted tenga la palabra de Dios y que tenga la revelación directa del Espíritu Santo, porque Él es el que le enseñará todas las cosas, Él es el que le guiará a toda verdad. Entonces, cuando usted tiene esta comunión con el Espíritu Santo, con Dios, el Padre y el Hijo, usted puede tener la palabra y usted puede entender claramente lo que está sucediendo, y lo que ha de venir usted ya lo conoce. Porque el Espíritu Santo, eso es lo maravilloso que tiene el pueblo de Dios, que tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene a Dios mismo guiándole, dirigiendo. No estamos abandonados, no nos ha dejado el Señor. Jesucristo, cuando se fue, lo dijo bien claro: yo no los dejaré huérfanos. Ustedes no son huérfanos. Yo no los dejaré a ustedes huérfanos, sino que les enviaré al Espíritu Santo, y a ustedes les conviene que venga el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo venga les hará saber todas las cosas. Aleluya. Y por eso es que le hablo a una iglesia que tiene una relación con el Espíritu Santo. Le estoy hablando esta tarde a una iglesia que tiene una comunión íntima con el Padre. A una iglesia que está metida de verdad. No una iglesia que está jugando. No una iglesia que está desperdiciando el tiempo. Porque en esto cabe decir lo que dice Mateo capítulo 25 de las 10 vírgenes. Entendemos, hermano, en este tiempo que hay 5 de las vírgenes que están perdiendo su tiempo y ni siquiera se preocupan de sus vidas espirituales, ni siquiera están al tanto de mantener sus vidas llenas del aceite de Dios. Hay muchos que en este tiempo se han descuidado, hay muchos que en este tiempo se han quitado, aleluya, la meta de buscar a Dios, pero usted y yo tenemos que seguir buscándole. Nosotros tenemos que seguir, aunque otros dejen el camino, usted no lo deje, aunque otros abandonen, usted no abandone, usted tiene que seguir, porque dice la palabra que el que persevere
llegué hasta el fin. Tenemos que llegar hasta el fin para poder llegar a ser salvos. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y usted y yo estamos llamados para llegar hasta el fin. Usted y yo hemos sido comisionados por el Dios para llegar hasta el fin. Usted y yo estamos marcados con el Espíritu Santo de Dios para llegar hasta el fin. Todos los que lleguen hasta el fin es porque tienen la marca del Espíritu Santo en su vida. No la marca, sino toda, aleluya, la presencia gloriosa de nuestro Santo Espíritu. Gloria sea al Señor. Como lo tenía ¿quién? Como lo tenía José. Ahora, los otros no podían interpretar, los otros no podían declarar justamente lo que estaba aconteciendo, pero a ti el Señor te ha llamado y te ha llamado como profeta. A ti el Señor te ha llamado y te ha puesto una palabra profética. El Señor a ti te ha escogido y te ha marcado como profeta a las naciones. Te ha marcado, aleluya, con un mensaje, y por eso es que tú no puedes perder tu tiempo. Tú tienes que estar metido allí en el silencio con Dios, en el hashmal de Dios, allí en la comunión íntima que tenían los profetas en la antigüedad, que el desierto, allí en ese lugar, aleluya, se metían allí y allí escuchaban a Dios y mandaban el mensaje. Gloria sea al Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que prepararse, hermano. La iglesia, yo me recuerdo que nuestra pastora Teresa, gloria a Dios, cuando nosotros tiernitos estábamos en las cosas de Dios, me recuerdo que ella nos decía y nos entregó un material allá: llegará el día que vendrá la persecución, vendrá la persecución. Ella nos enseñaba de que vendría un día en que llegaría que la iglesia iba a ser perseguida, pero el ser perseguido no significa que no hay poder, no significa que no hay autoridad, que no hay respaldo de parte de Dios. La palabra de Dios dice que Israel va a ser perseguido, dice que los hijos de Dios van a ser perseguidos, claro, porque viene un sistema, se está levantando el sistema que dice la Biblia. Pero ahora este sistema que es el Egipto actual, gloria sea al Señor, este Egipto con sus sistemas que tiene, ¿verdad? Déjeme decirle, pueden presentar muchas cosas, pero la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo y Él es su cabeza, y a donde la cabeza dirija, el cuerpo va. Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bienaventurados los que tengan oídos para entender lo que Dios nos está poniendo en nuestra boca en este día. Gloria sea al Señor. Pero déjenme decirles, no pudieron interpretar como el mundo no puede interpretar, porque según la palabra de Dios, Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo, ¿verdad? Allí donde vemos en el versículo 9, la palabra de Dios nos habla de que nosotros, la iglesia, no nos movemos, ¿verdad?, por vista. La iglesia no andamos por las cosas que se están viendo, aunque nosotros vemos lo que está sucediendo, pero la iglesia no camina por vista, la iglesia camina por fe, y la fe es lo que trae la revelación de Dios a la vida de los hombres. Gloria sea al Señor. Y allá en el capítulo 2, versículo 9, por eso dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado. Y quiero darte esta palabra, porque aunque nosotros veamos violencia, aunque veamos muchas cosas que están aconteciendo, hay cosas que están reservadas para el pueblo de Dios aún en este tiempo. Gloria sea al Señor. Donde, ¿qué son las cosas que vamos a ver? Hace unos días atrás el Señor ponía una palabra en nuestro corazón: Dios es el que ha aumentado sus maravillas, decía David. Dios ha aumentado sus maravillas en mí. Dios es el que aumenta. Y usted y yo, mire lo que vamos a ver aquí en José. José, aleluya, este joven de 30 años, dice la palabra de Dios, lo dice claramente, la edad que tenía, 30 años. Este hombre tenía 30 años aquí cuando estaba aconteciendo todo esto. Y déjeme decirle algo maravilloso. Vemos allá, ¿quién era José en Egipto? Era un esclavo. ¿Quién era José en Egipto? Era un esclavo a los ojos de los egipcios. Pero delante de Dios era el hombre más libre que podía existir, ya que tenía la libertad del Eterno y el Eterno estaba con él. Gloria sea al Señor. Y en este tiempo nosotros podemos vernos. Por eso dice el Señor, se recuerda, no olvidemos las palabras de Jesús. Dice: este mundo no te amará, porque el mundo ama a los que son de él. O sea, el sistema de este mundo ama a los que son de ellos como ellos, adoradores de lo espiritual, o sea, en el sentido malo, de lo malo, a los que andan detrás de la vanidad de la vida, el deseo de los ojos, el deseo de la carne. Claro, el mundo ama a los de ellos, pero a ti y a mí, dijo el Señor, no te van a amar, porque ustedes no son de este mundo.
Amén. Alabado, como José no era de Egipto. José no era de Egipto, pero estaba en Egipto. La iglesia no es de este mundo, pero está en este mundo. Gloria sea al Señor. Y nosotros estamos llamados por Dios, ¿para qué? Para mostrar la diferencia de ese Dios que se ha acercado a nosotros y nos ha llamado en su amor y en su misericordia. Así como José. Gloria sea al Señor. Ahora, vamos a ver qué más sigue diciendo la palabra de Dios. Ahora, ellos no podían interpretar. El mundo no puede interpretar lo que está sucediendo. Pero ¿quién es el que puede interpretar? ¿Quién tiene la palabra verdadera? ¿Quién tiene la palabra profética? La verdadera, la real. Es la iglesia de Jesucristo. Pues Él nos ha dejado, gloria a Dios, su palabra. Y nos ha dejado ya seteado, organizado todo como ha de suceder, todo como ha de acontecer. Vamos a ver qué más dice la palabra de Dios después de lo que seguimos leyendo. El verso 9 en adelante dice: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido a mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que las otras 7 vacas subían después de ella, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otra semejante en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las vacas era muy mala, como al principio, y yo desperté. Vi también, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios ha de hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, a la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces
significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacer. Amén, gloria sea al Señor. Mire qué interesante, vemos aquí entonces, le dijimos, aquellos magos, aquellas fuerzas espirituales, ¿verdad?, negativas del enemigo, no pueden interpretar verdaderamente el plan supremo de Dios, porque ¿cómo Satanás puede conocer, verdad? ¿Cómo Satanás podría conocer la mente de Dios? No puede. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, pero hay un propósito y hay un plan divino, gloria sea al Señor. Y de la misma manera, ahora, ¿por qué le llevo a esta palabra? Ahora, dice, hay un joven allí. Acuérdese, gloria sea al Señor. Como le digo, usted no pasará desapercibido. Yo no pasaré desapercibido. La iglesia no pasará desapercibida. ¿Por qué? Porque aunque hay un sistema allí, los que están dentro del sistema, hay muchos que están dentro del sistema que son para salvación. Pero para que se acerquen a Dios, la iglesia está metida también en diferentes lugares. Ahora, usted no pasará desapercibido. Usted está puesto estratégicamente, aunque usted no lo crea, en el lugar donde usted está. En el sitio donde usted vive, en el lugar donde usted trabaja, en el lugar donde usted puede ejercer, caminar. Allí usted está estratégicamente puesto por Dios. Recuérdese como el Señor le dijo a Jeremías, somos vasos de misericordia. Alabado sea el nombre de Jesús. Un vaso de misericordia en medio de este desierto es cada uno de los hijos de Dios. Aleluya. Por eso en el lugar donde tú vives, tú eres un vaso de misericordia de Dios allí. Y Dios te tiene con un propósito. Allí estaba José, ¿dónde? En la cárcel. Estaba preso. Pero vemos que aunque él estaba preso, él no dijo, pues como Dios a mí me permitió que yo esté preso, pues yo no voy a predicar a Dios, no voy a servir a Dios. Al contrario, José, vemos que era un hombre que estaba puesto allí su corazón en servirle a Dios. No importaba el sitio donde estaba, si estaba fuera en la libertad o si estaba dentro de la prisión, él allí servía a Dios, sabía que Dios estaba con él. Y él estaba allí injustamente, no porque él hubiera cometido algún hecho mal, pero él estaba allí, gloria sea al Señor, cumpliendo sentencia, pero aún él entendía que el estar allí había propósito. Lo vemos aquí, cómo es el camino de Dios, ¿verdad? Lo lleva allí justamente a ponerlo preso con aquellos hombres que habían sido puestos por el mismo rey. ¿Pero para qué? Para un día poder llegar al rey. Gloria sea al Señor. ¿Usted se da cuenta? Así son los propósitos de Dios en nuestra vida. Hay cosas que no comprendemos por qué Dios nos tiene en ciertos lugares. No entendemos por qué Dios nos permite funcionar en ciertas áreas. Pero ¿sabe qué? Es porque hay un propósito con aquellos que le rodean a usted, que me rodean a mí. Y tenemos que darle la palabra de Dios. Aquel hombre se da cuenta. Él dijo, yo recuerdo que cuando estuve preso por esta y esta ocasión, recuerdo mis males, las cosas que yo hice, el mal, gloria a Dios, y que me llevaron a aquella prisión. Pero hubo un sueño que soñamos yo y mi compañero esa misma noche, y cada cual tenía su propio significado. Querido amigo, hermano, los sueños que soñamos en Dios tienen cada uno su significado. No podemos nosotros, aleluya, ignorar esto. Y si Dios nos está mostrando un sueño y tiene que ver con las cosas de la Biblia, usted y yo tenemos que hablar. Tenemos que orarlo a Dios. Tenemos que pedirle a Dios que Dios nos dé, ¿verdad?, esta capacidad también de poder entender lo que Dios nos está mostrando. Ahora, fíjese qué interesante. Viene José y le interpreta el sueño. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? El número 7, ahora podemos decir una vaca por año, ¿verdad? Son 7 vacas, 7 años de prosperidad, y venía después de esa 7 años de hambre. Pero lo más tremendo que me conmueve aquí, ¿verdad?, es que la escritura cuando le habla aquí le dice verdaderamente, ¿verdad?, dice que los 7 años de hambre iban a ser tan terribles. Si usted analiza aquí lo que dice la palabra, dice iban a ser tan terribles que inclusive la prosperidad de los 7 años de prosperidad se iba a olvidar. No iban a poder como era recordarse. No se iban a poder ni siquiera disfrutar del pensamiento, decir, yo me recuerdo cuando en aquella prosperidad, porque va a ser tan extremo el hambre que vendría, ¿verdad?, que la gente iba hasta olvidar los años de su prosperidad. Ahora, quiero decirle algo verdaderamente en esta tarde, usted que me está escuchando, y le pido en el nombre de Jesús que ponga atención.
Hace unas noches atrás, no estoy hablando de muchas noches, quizás estoy hablando como de 2, 3 noches, el Señor me visitó en un sueño, ¿verdad? Y en ese sueño yo podía ver, y no es que yo me esté comparando quizás con José, no, pero sí sé que somos hijos de Dios. Somos hombres de Dios, mujeres de Dios, que Dios le está mostrando y te puede mostrar a ti también. Amén. Entonces yo, en esta noche, yo tuve un sueño. Y el sueño es que yo miraba la calle, ¿verdad? En la calle donde yo vivo, allá donde vive mi familia, en la Argentina. Y yo que miraba que desde el norte venía caminando el ángel de Jehová por la calle. Tenía una estatura como de 10 pies de alto. O como para los que no saben en pie, casi como 3 metros de alto. Y entonces yo podía ver que venía caminando el ángel de Jehová por esa calle. Había mucha oscuridad, pero yo miraba que en su mano derecha aquel ángel llevaba una gran espada, ¿verdad? Y entonces yo miraba que con su mano izquierda él iba jalando con una soga, y yo miraba qué es lo que él jalaba, qué es lo que él iba llevando, y veía yo claramente que veía una vaca, pero como las que vio Faraón, una vaca. No vi 7, vi una vaca, y que era muy flaca y muy fea, hermano. Gloria sea al Señor. Y ese sueño yo lo miraba, ¿verdad? Y yo en el sueño, cuando ese ángel se acercaba a donde yo estaba, yo lo único que podía hacer era mirar sus ojos. Y cuando yo miraba sus ojos en ese sueño, yo sentía como cuando él me miraba, que él me miraba por dentro, hermano. Era una mirada tan penetrante que yo sentía que él podía mirarme no por fuera, sino me miraba por dentro. Sentía su mirada en todo mi interior. Y eso me llevaba a clamar con una voz potente. Y yo gritaba en el sueño, hermano, gritaba: ángel de Jehová, tenga misericordia de nosotros. Tenga misericordia. Y era el clamor que yo tenía en ese sueño. Amado hermano, de tal manera que me levanté gritando en esa noche, ¿verdad? Y después que me levanté gritando, ¿verdad? No pude conciliar el sueño, y lo que hice fue sencillamente que al despertar, gloria sea al Señor, acudí y tomé este libro. Y este libro, yo no soy una persona que soy muy hábil para dibujar, no lo soy, no me considero un dibujante, pero tomé un lápiz, gloria sea al Señor, y quisiera, no sé si se vaya a mostrar bien, pero dibujé esto. No sé si usted lo pueda alcanzar a mirar, ¿verdad? Mire eso, dibujé allí esa figura. Entonces, mostraba, así es lo que yo miraba en ese sueño. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Le estoy mostrando, ese fue el sueño que yo miré, alabado. Y yo cuando alcancé a tratar, porque quise plasmar, ¿verdad? De una manera para decir, wow, es un sueño muy, pero muy significativo. Pero cuando yo comienzo a mirar esto y comienzo a orarle al Señor, y me recuerdo de esta historia de la Biblia, las vacas flacas, y empiezo a venir aquí a la palabra de Dios, amado hermano, encuentro, ¿verdad?, que significa, las vacas flacas significan años que vienen de hambre. Entonces yo empecé a orarle al Señor, y el Espíritu confirmaba en mi corazón, hermano, alertar a la iglesia de Jesucristo. Amado hermano, tenemos que estar preparados, gloria sea al Señor, porque vienen tiempos de hambre a toda la tierra. Yo lo que miré fue una sola vaca, ¿verdad?, en este aspecto, y miré al ángel de Jehová. Y déjeme decirle que cuando oramos y le pedimos a Dios, Dios nos revela. Sabemos que el ángel de Jehová es la personificación del mismo Señor Jesucristo. La espada en la Biblia que lleva en su mano, sabemos que es una espada. Las espadas representan juicios. Es un tiempo que va a manifestar muchos juicios sobre la tierra. El Señor dijo, son principios de dolores, pero estos juicios que vienen son de parte de Dios, porque el hombre no quiere volver su corazón a su Dios, a su Creador. Entonces el mundo va a ser alcanzado por los juicios. Él trae la espada, y la misma escritura dice, inclusive en el libro de Apocalipsis, que cuando Él venga, gloria sea el Señor, Él matará, dice, al impío con la espada de su boca. Vemos que la espada, gloria a Dios, representa la palabra, representa el juicio de parte de Dios a esta tierra. Así que por esto creo, hermano, que este sueño es un anuncio, pero es un anuncio ¿para qué? Para alertar al pueblo de Dios.
Es un anuncio para que nosotros podamos estar, hermano, en vez de estar perdiendo tiempo, en vez de estar, haciendo planes, ¿verdad? Como para atornillarnos a este mundo. Recordemos que no somos de este mundo. Recordemos que este mundo con todas sus cosas va a pasar, mas al que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Usted y yo no nos vamos a quedar en este mundo, vamos a pasar al nuevo mundo, al cielo nuevo y tierra nueva que Dios tiene preparado para su pueblo. Gloria sea al Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que posesionar bien nuestro corazón y nuestra mente en lo que está por venir y en lo que va a acontecer. Hermano, creo en realidad que su mensaje de Dios viene hambre, y ese hambre que viene de los dos lados, como dice la palabra de Dios. Viene un hambre, hermano, que es un hambre físico, donde el alimento va a comenzar a escasear en todo lugar del mundo. Escuche bien, el alimento va a comenzar a escasear en todo lugar del mundo, y sabemos que cuando escasea el alimento, por lo general el hombre pierde su cabeza. Si la violencia hoy es mala, en esos tiempos cuando comienza a escasear va a ser peor, porque ya la gente que pueda tener para comer va a ser alcanzada por los ladrones. Va a ser el aumento de la violencia va a crecer de tal manera que esto se va a convertir verdaderamente en un gran caos. Yo digo, un año, una vaca por año. Yo dije, el Señor me está mostrando de un año. Y le voy a decir una cosa, y creo que ese año que el Señor nos está mostrando es el 2021. El 2021, hermano, gloria sea al Señor, yo creo que va a ser un año difícil, por lo que el Señor nos está hablando. Va a ser un año difícil para la tierra, para el planeta. Mire lo que está aconteciendo a su alrededor, mire lo que está sucediendo al lado suyo, mire lo que está sucediendo en su nación o en las naciones vecinas. Mire lo que está aconteciendo, amados hermanos. El Señor dijo que cuando Él viniera iba a ser como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé la gente hacía fiesta de todas las cosas y construía. Había una masa de construcción, y nosotros estamos viendo cómo los campos, cómo los terrenos del mundo están siendo, ¿verdad?, edificados, y están colocándose, ¿verdad?, cemento. Los campos ya no son tantos como antes para poder sembrarlos. Entonces la humanidad va creciendo, hay mucho desarrollo, vemos las ciudades cómo se van haciendo cada vez más grandes, y todo es cemento, pavimento, y los campos están siendo reducidos, y son los campos los que dan la productividad del alimento para esas ciudades. Amados hermanos, hoy también vemos, por ejemplo, ya nadie quiere trabajar los campos. Vemos ahora la gente está abandonando los campos, hoy quieren todos vivir en ciudades. Y vemos nosotros, está bien, pero ya no hay. Entonces, ¿quién va a producir la tierra? ¿Quién va por ejemplo, a producir los alimentos? Y yo creo, por ejemplo, miraba en estos días un video, por ejemplo, cómo 4 hombres ingresaron allí en una población de Honduras y contaminaron, echaron un líquido al agua, y al día siguiente todos los peces de ese lugar, de ese río, estaban completamente muertos. Ahora nosotros vemos que hay un aumento de maldad que va haciendo que el alimento, ¿verdad?, lo que la gente usa para poder alimentarse ellos y su familia, gloria sea al Señor, lo que aquellos tienen también como una fuente de trabajo, nosotros vemos que eso también se va perdiendo. ¿Qué es lo que nos está hablando todo eso? Que viene hambre, hermanos, viene hambre. Viene hambre. Uno de los juicios que trae el ángel de Jehová, el Señor, a este tiempo es justamente hambre. Pero dije que hay 2 tipos de hambre. También va a haber un hambre, hermano, que es hambre de oír palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en realidad, alabado sea el nombre del Señor, en este tiempo, amado, cuando estas cosas acontezcan, muchos se van a tirar a la locura, muchos van a caer en locura, muchos van a caer en suicidio, muchos van a cometer actos atroces, hermano. Gloria sea al Señor. Por eso es que la iglesia debe de estar, nosotros, la iglesia de Cristo, debe de estar preparada. Nosotros, el cuerpo de Cristo, debemos estar preparados, gloria sea al Señor, porque todo esto lo que va anunciando, aunque es un tiempo difícil, gloria sea al Señor. Y como le digo, como José allí en Egipto, como Israel en Egipto, ¿verdad? Cuando vengan todos estos juicios, ¿verdad?, sobre este mundo, la iglesia, hermano, va a pasar. Nosotros vamos a vivir muchas de estas cosas que dice la Biblia.
Así que es mejor que usted verdaderamente tome una actitud seria, una conducta seria, una decisión seria con Dios de seguirle al Señor Jesucristo. Le puedo asegurar que hay muchas más personas que están recibiendo mensajes y están recibiendo sueños. Dios está alertando a su iglesia. Esto es lo que yo recibí de parte de Dios y se lo muestro así sencillamente. Lo que yo les sé decir es que aún la iglesia va a tener que clamar, vamos a tener que clamar y vamos a soltar un grito en estos últimos tiempos: ten misericordia, porque lo que viene, hermano, es algo fuerte y nosotros vamos a poder ver ese tipo de cosas que el mundo está proyectándose con esto de la vacuna que quieren hacer el ID 2020. Y recuérdese que esa vacuna lleva dentro de esa vacuna, está diseñado un sistema electrónico para que cuando entre esa vacuna a tu cuerpo, puedan ellos identificar a todo aquel que tenga y saber qué es lo que hace, van a oír qué es lo que piensa, qué es lo que habla, con quién habla, con todas las cosas. Es un sistema de control de este tiempo, gloria sea al Señor. Amado hermano, yo le quiero decir a usted, tenemos que verdaderamente estar en las manos del Señor. Necesitamos volver a las manos del Señor. Necesitamos confiar en las manos, en la ayuda soberana de nuestro Dios Todopoderoso. Y como le digo, y como José, aleluya, confiar, nuestra confianza que esté puesta en Dios. No nos desviemos. Si usted ve que alguien se desvía, aliéntelo, alértelo, aconséjelo, no lo deje caído, trate de animarle, ayudarle. Pero hermano, esto es lo que el Señor me ha mostrado y tengo la responsabilidad en este día, siento en mi corazón la responsabilidad de hablar este mensaje a usted que me está viendo y me está escuchando. Si Dios te ha permitido que hoy te conectes con nosotros, es porque realmente Dios quiere que tú escuches este mensaje. Amén. Que usted lo oiga verdaderamente, que lo tenga allí en su corazón. Y vamos a ir un poquito más adelante, gloria sea al Señor, allí seguir leyendo un poquito más, donde dice en el 30, y tras de ellos seguirán 7 años de hambre, ¿verdad? Y toda la abundancia será olvidada en Egipto, y dice, y el hambre consumirá la tierra. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, lo que viene para esto también hay un caballo. Yo le dije que hay un caballo amarillo que va a galopar, ¿verdad? Todo el mundo, ¿verdad? Y es el caballo del hambre, la palabra de Dios ya lo dice. Así que, amados hermanos, a ponernos alerta en el nombre del Señor Jesucristo. Pero no obstante, vemos nosotros allá, ¿verdad? Que José no solamente le da la interpretación, José no solamente le da la interpretación del sueño, sino también es que le provee Dios una estrategia. Diga conmigo, una estrategia para poder como solidiar o para poder resistir esos 7 años. ¿Y cuál es la estrategia que le da? Amados hermanos, vamos a ver cuál es la estrategia que le da. Del versículo el verso 33 en adelante. Entonces dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Amén. Déjeme decirle algo, lo muy importante aquí, ¿verdad? Que es para marcar, si usted quiere marcarlo también en el 33, le dice varón prudente y sabio. En los momentos, cuando vienen los momentos de crisis, ¿verdad? Lo que nos deja ver la palabra de Dios es saber usar la prudencia y la sabiduría. Es lo que la iglesia de Cristo tiene que manejar en este tiempo. Usted que me está escuchando, yo que estoy hablando aquí, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Sabemos que, como dice ya, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y sabemos que hay un Dios que nos provee día a día y nosotros podemos ver la provisión de Dios. Ahora, en esa provisión que Dios nos va dando día a día, nosotros tenemos que empezar, escuche bien lo que le digo, tenemos que empezar
a lo que llegue a nuestra mano, ya sea en dinero, ya sea en artículos de la canasta familiar para la casa, tenemos en todo lo que venga a nuestra vida de parte de Dios, tenemos que administrarlo con prudencia y con sabiduría. Cuando hablamos de prudencia, estamos hablando, y sabiduría, de decir en qué realmente voy a gastar esto. Si lo que voy a gastar verdaderamente va a producir un beneficio, ¿verdad?, para mi casa. No ponerse a comprar cosas demasiado lujo, no se ponga a comprar y a gastar demasiado su dinero en cosas de lujo. Mejor invierta, compre en artículos, ¿verdad?, que sean alimentos no perecederos y que usted pueda tener allí una reserva, hermano. Escuche bien lo que le estoy hablando, con tiempo. Con tiempo, en estos meses que quedan antes de llegar al 2021, yo le digo en el nombre de Jesús, tratemos nosotros de empezar a guarde aceite, guarde arroz, guarde todos aquellos alimentos que no son perecederos, y que usted el grano, usted pueda, lo que usted consume, lo que su familia consume, trate de hacer ¿cómo le digo? Una despensa, un depósito, como aquí José le estaba diciendo. ¿Para qué? Porque recuerdo yo en el año 2000, en el 2001, cuando el Señor nos mandó para acá, para Estados Unidos, desde Argentina, yo recuerdo también, escuche bien lo que le voy a aconsejar, no es muy bueno que usted tenga todo su dinero en el banco. Oiga bien lo que le estoy hablando, no tenga todo su dinero en el banco. Trate usted de sacar y mantener y tener efectivo en su casa. ¿Por qué? Porque en medio de estas crisis, ¿verdad?, los bancos, los centros financieros, ellos tienen por costumbre en los momentos de crisis, y nosotros ya lo experimentamos en el 2008 en el gobierno del presidente Barack Obama, cuando los bancos comenzaron a declararse en quiebra y el gobierno tuvo que salir al rescate de ellos. Porque ¿qué significa que un banco se declare en quiebra? Significa que todos los ahorros que usted tenga en ese banco, déjeme decirle, usted no podrá obtener ni un solo ni un solo centavo de ese dinero. Usted lo va a perder y los bancos se quedarán allí, ¿verdad?, con todo ese dinero. Ahora, no es saludable que usted tenga todo su dinero en el banco. Tenga allí, haga una reserva, la mayor reserva póngala allí. Mejor, como decimos nosotros, es mejor tener un pájaro en mano que 100 volando. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces yo le estoy aconsejando, sea prudente, sea sabio. ¿Para qué? Porque en el momento que entre en estos momentos de crisis, lo que va a comenzar a suceder es lo que sucedió en Argentina, y me recuerdo, gloria a Dios, y hablo de mi país porque nosotros lo vivimos en parte, que comienza un estado de inflación. Ahora, los precios se van a comenzar a disparar. Lo que usted hoy compra, por ejemplo, un pedazo por ejemplo, de carne, que lo pueda comprar hoy día en $10, ya mañana cuando usted vaya al mercado lo va a encontrar por 20, por 30, ¿verdad? Entonces la inflación comienza, es un mover de precios, entonces que usted va a tener que empezar a enfrentar este tipo de cosas. Y de eso van a ser las causas, de que unos van a poder, otros no van a poder, y eso va a generar un caos, va a generar violencia, van a generar protestas como las que hemos estado viendo, van a haber saqueo, van a haber más saqueo, van a haber más comercios rotos, más vandalismo. Hermano, lo que se va a aventurar para esto, así como se está viendo que viene, verdaderamente tenemos que aprender a ser sabio y ser prudente. También la prudencia y la sabiduría es también para no caminar en altas horas de la noche. Si usted no tiene que estar en la calle, métase en su casa. Es mejor estar resguardado en su casa que andar divagando por ahí y encontrar la muerte. ¿Me entiende lo que le digo? O una golpiza, o que le asalten, que le roben. Entonces aquí lo que se necesita, como dice José, en medio de este tiempo, en el tiempo que nos queda ahora mismo, en estos meses que tenemos, hermano, comencemos a guardar, comience a invertir su dinerito en lo que usted tenga, invierta su dinerito en conseguir cosas para su casa. Todo lo que usted, o sea, lo estoy hablando de la parte comestible, lo que no se echa a perder. Y lo estoy hablando con tiempo, para que cuando esto venga, hermano, esto no te pille por sorpresa. Esto no te pille por sorpresa, porque esto va a ser caótico lo que se acerca. Ahora, entonces dice, tenemos que aprender a usar la prudencia y la sabiduría y hacerlo en el tiempo. Dice, en los tiempos que podemos hacerlo, lo hagamos en la abundancia, porque para cuando lleguen esos momentos de hambre, pues usted pueda ir disponiendo hasta que Dios vaya abriendo, ¿verdad? Y siga proveyendo. Sabemos que Dios no nos va a dejar.
Hemos declarado eso en el Salmo 23, nada nos faltará. Pero acuérdese, José, Dios estaba con José y Dios le estaba dando la estrategia a José de cómo es que se puede vivir en medio de una crisis. Es que usted y yo podamos, en los tiempos ahora que podemos, albergar y atesorar y guardar y poder consumir y poder trabajar con eso prudentemente y sabiamente. Ahora, entonces allí vemos que así le dice, entonces cuando venga esta situación, Egipto no perecerá, o sea, no morirá de hambre. Entonces, ahora, aquel hombre, gloria sea al Señor, el versículo 37, vamos a leer. El 37 dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Pregunta muy importante. La iglesia seguirá cumpliendo, aunque vengan los juicios de Dios. Acuérdense que los juicios, dice que el juicio de Dios está en la casa del impío todos los días, mas la bendición de Dios está en la casa del justo. Entonces sabemos nosotros, amado hermano, que aunque la bendición de Dios esté en la casa del justo, cuando Dios trae juicio, dice que el juicio comienza ¿por dónde? Por casa. ¿Por qué lugar empieza el juicio? Por la casa de Dios. Entonces todos nosotros, ¿por qué? Porque nosotros, Dios no tiene como era hijos predilectos. Lo que Dios tiene es un pueblo que le sigue, pero también el pueblo tiene que estar a lo que realmente Dios espera que nosotros estemos. Así que yo le invito a usted, aleluya, que tengamos esta posición, que si el mundo tiene que hablar de nosotros, que si las personas de tu barrio, de tu cuadra, de las personas de allá de tu localidad tienen que hablar de ti, que pueda decir en dónde hallaremos, mejor nos juntemos con esta persona, nos juntemos con ellos, estemos con ellos, porque en dónde encontraremos otras personas como esta que tengan el Espíritu de Dios. ¿Y cómo se va a conocer las personas que tengan el Espíritu de Dios? Porque van a tener prudencia y van a tener sabiduría para manejarse y para hacer. Gloria sea al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. El versículo 39 entonces dice: y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Amén. Ahora, note usted, ¿verdad? Que ahora viene ¿qué? El momento de ¿qué? De la exaltación. ¿No dice la palabra de Dios, humillado bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará? Los tiempos de crisis, ¿verdad? Es el momento donde nosotros podemos ver florecer las grandes oportunidades de los hijos de Dios. Amén. Por eso le digo, hermano querido, no, aunque no somos de este mundo, pero Dios nos pondrá por encima de las cosas de este mundo. Así como José. Véase usted en la persona de José. Véase como usted a José como el ejemplo que usted puede imitar en este tiempo a seguir. En los tiempos de crisis, Dios, dame sabiduría. Señor, lléname de prudencia. Señor, que el Espíritu Santo esté más presente que nunca en mis acciones, en mis pensamientos, en mis quehaceres, y que Él nos enseñe qué debemos de hacer, ¿verdad? Y vemos aquí, en este momento de crisis que venía sobre este lugar, ¿verdad? Vemos a un Dios que puede exaltar a aquellos que confían y esperan en Él. Ahora, para terminar en esta tarde, quisiera llevarle a la declaración. Dios le bendice de tal manera a José que lo pone allá como el segundo. Podríamos decir, si yo le pusiera quizás un nombre a este mensaje, le diría ¿de dónde? De la esclavitud al trono, ¿verdad? Él ahora, desde allá, de lo más bajo, siendo un esclavo, quedó ahora sentado en el trono como un rey. Pero, ¿cómo fue esto? Gracias a Dios. Gracias a que José dependía de Dios en todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Me gusta mucho cuando él le habla a Faraón y le dice, no seré yo. Esto no es por mí. No seré yo el que le declare a Faraón lo que ha de acontecer, sino es mi Dios.
Esto muestra el corazón de José. Y esto es lo que nosotros tenemos que imitar en este tiempo. Que cuando alguien te ve a ti, no te ve a ti ni me ve a mí, sino que lo ve a Dios. El apóstol Pedro, cuando hicieron aquella gran sanidad en el nombre de Jesús allá en el templo de la Hermosa, él puede declarar lo mismo. ¿Por qué ustedes nos miran como si nosotros hubiéramos hecho algo? Todo esto que se ha hecho por el nombre del Señor Jesucristo, a quien vosotros crucificaron. Amados hermanos, esto no es de nosotros. Tenemos que sentirnos privilegiados que nosotros podamos formar parte, que Dios nos haya escogido para formar parte de este tiempo, pero al favor de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Que nosotros podamos sentirnos felices de estar en Dios y extender el mensaje de salvación a aquellos que no lo tienen todavía. Y poder decirle, usted sí puede decirle a la gente lo que va a acontecer. El gobierno le miente a la gente. Los canales de televisión mienten a la gente. Muchas veces no dan la información correcta. Pero usted y yo, que somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos la revelación de Dios y podemos decirle la verdad a la gente para que ellos también se preparen y puedan huir de todo lo que viene. Ahora, el final de la historia de José culmina con la adquisición que él tiene de una esposa maravillosa, ¿verdad? Dios le concede una esposa y aquella esposa le concede tener a José 2 hijos. Y vemos en el versículo 50 y el versículo 51 y 52. Y aquí quiero finalizar en esta tarde, ¿verdad?, de este mensaje de la palabra de Dios. En el 50. Dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales les dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Aleluya. Ahora, fíjese cómo termina la historia aquí, ¿verdad? De todo lo que vivió José en Egipto, de lo que vivió. Nosotros tenemos grandes enseñanzas y yo creo que esto va a ser también la culminación de los hijos de Dios, de los hijos verdaderamente de Dios. Amén. Que nosotros vamos a poder disfrutar de estas 2 declaraciones verdaderamente en la vida de todos los que creemos en el Señor. Número 1, vamos a disfrutar de esta bendición. Dios me va a hacer olvidar. Amén. ¿Por qué? Porque José vivió muchas cosas amargas. Él vivió mucha amargura, hermano. Él vivió lo más amargo de ver el desprecio de sus hermanos, de ver el ser vendido, el ser un esclavo, el ser maltratado, el ser calumniado, el ser juzgado injustamente, fue puesto preso injustamente. Él vivió mucha amargura en aquel lugar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios cuando dice, me hizo olvidar? Dios me hizo olvidar. Significa que ya eso no estaba, nunca estuvo en el corazón de José. Cuando él vivía eso, aunque él lo llevaba como un recuerdo muy amargo, pero dice que Dios se lo hizo olvidar. ¿Esto qué significa? Esto habla también de la experiencia que tiene que ver con el perdón. Porque dice, de la casa de mi padre, ¿verdad? ¿Por qué de la casa de mi padre me hizo olvidar? Porque ¿quién estaba en la casa de su padre? Sus hermanos. Y sus hermanos atentaron contra él, hicieron toda clase de mal contra él. Pero ¿cuál fue la victoria de José? José pudo perdonar. Amén. Y eso es para nosotros poder olvidar todo el sufrimiento. Dios quiere que olvidemos. Y el día que nosotros vayamos con el Señor, lo que vamos a experimentar en la vida con Dios, en el milenio, a donde Dios nos va a llevar cuando estemos con Él, hermano, Dios nos hará olvidar todo lo que pasamos en este mundo. Todos los sufrimientos que tuvimos desde nuestra niñez, desde que tuvimos ese entendimiento, las cosas malas que nos hicieron, los malos tratos, los abusos, el Señor lo hará olvidar. Gloria sea al Señor. Usted podrá olvidar y podrá vivir una vida libre de todos aquellos días, de aquellos malos momentos. Y eso es bueno, pero tenemos que comenzar a practicarlo hoy. El olvido, como decía el apóstol Pablo, ciertamente olvido todo lo que quedó atrás y me proyecto a lo que está delante de mí, a lo que está delante de mí.
Hermano, tenemos que ir practicando esto, lo del perdón, porque verdaderamente nadie podrá entrar a un cielo nuevo y a una tierra nueva si primero no aprendemos a perdonar y a olvidar, gloria sea al Señor, aquellos, ¿verdad?, que nos ha hecho sufrir en esta tierra. Tenemos que ser como José, darle un nombre a esta experiencia, a la experiencia negativa, darle un nombre, ponerle por nombre Manasés. Mis experiencias negativas se llaman Manasés. Significa Dios me hizo olvidar. Y en ese me hizo olvidar está involucrado el arte del perdonar. Te perdono, perdóname. Poder usar ese lenguaje ahora mismo, pero usarlo de corazón, de verdad. Porque si no está eso, como dijo el Padre nuestro, Señor, perdona mis pecados como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Tiene que haber en realidad una práctica del perdón. Esto es muestra de la exaltación de Dios. Cuando usted ve un hombre o una mujer que tiene la capacidad de perdonar, usted puede ver a Dios allí. Porque aún el mismo Señor Jesucristo, cuando lo estaban clavando en la cruz y lo habían azotado y le habían hecho todo tipo de mal, Él con sus brazos abiertos pudo decir: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amados, dale un nombre a tus tiempos difíciles, llámales Manasés. Y también no solamente te quedes con eso, también dale un nombre también, ¿verdad?, a tus sueños. Aleluya. Dale un nombre, ¿verdad?, a las cosas que Dios te ha prometido, a tus promesas. Llámale Efraín. ¿Qué significa Efraín? Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Quiero decirte que allí donde te han afligido, allí vas a florecer. Allí vas a poder crecer con la voluntad y con la misericordia de Dios. Dios te va a hacer fructificar y Dios te va a hacer olvidar. Ruego al Eterno que este sea el final de cada una de nuestras historias. Un pueblo de Dios olvidándose de todo el mal que ha de vivir aquí en esta tierra, ¿verdad? Y un pueblo de Dios que pueda fructificar. El Señor nos dijo verdaderamente: yo los he llamado, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los he elegido a vosotros, y los he elegido para que puedan llevar mucho fruto y para que vuestro fruto permanezca. Mas el justo florecerá como la palmera, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Amados, Dios le bendiga grandemente, ricamente, y recuérdese, usted está advertido. Viene un tiempo difícil, pero tenemos la estrategia de parte de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a manejar la sabiduría y vamos a manejar la ¿qué? La prudencia. Vamos a decirle a Dios: hazme un hombre, una mujer prudente y sabio. Amén. Para que podamos hacer lo que tenemos que hacer con la estrategia que el Espíritu Santo nos traiga a nuestra vida. Y de hecho podemos confiar con toda claridad, ¿verdad?, que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. ¿Qué le parece si nos acercamos a Dios en este momento en oración y le damos gracias a Dios por esta palabra? Ruego que Dios te haya bendecido y que Dios traiga un despertar nuevo, que traiga una visión clara, aunque hay nubes oscuras, pero que usted pueda ver claro lo que Dios quiere hacer. Vamos a dejar a mi esposa Nancy